buenas tardes, ahora sí. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este domingo, último día de la Fiesta del Libro y de la Rosa, que cumple 15 años y cuyo lema, resistir con la palabra, estamos pues trabajando estas mesas de diálogo alrededor de eso. También les damos la bienvenida y les agradecemos a todas las personas que nos siguen por TV UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la pantalla. Y para comenzar esta mesa decidimos todas, 70 años del voto de las mujeres en México. Tenemos hoy a dos especialistas en el tema, Gabriela Cano y Leticia Bonifaz, a quienes agradezco que hayan aceptado la invitación de Cultura UNAM y de Libros UNAM para estar hoy con nosotras. Platicábamos un poco al inicio cuáles eran los temas que queríamos tocar en estos 50 minutos, que además en feria y luego con el tiempo aire pues eran serán el tiempo en las ferias es implacable, así que vamos a iniciar con la charla. Yo traía una cita justamente de un texto que publicó ayer Leticia Bonifaz en El Universal. Leticia Bonifaz es articulista del Universal, también participa en Enfoque de Noticias y es totalmente Puma, es licenciada y doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrática de la misma. Gabriela Cano es historiadora de la UNAM también y ahora profesora investigadora del Centro de Estudios de Género del Colmex. Ella tiene en el INE un libro justamente sobre democracia y voto femenino, además de que ha trabajado mucho a ciertas mujeres muy importantes en la historia de México en este sentido. A Elena Arizmendi, hablamos también de las Violetas de la Náhuac y también de Amalia Castillo Ledón, ¿no? Así que bueno, empezamos con esta conversación. Yo les decía que en el texto de ayer de Leticia Bonifaz en el Universal, ella citaba a Antonia Rodrigo, que a su vez está citada por Rosa Montero en su libro Historias de Mujeres, que decía que necesitamos saber que la vida no fue ni es como nos las han contado. Hay una historia que no está y que se puede rescatar agudizando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Y en ese sentido nos parecía muy importante la mesa de hoy, rescatar de esta historia de México qué pasó y qué hicieron las mujeres que nos precedieron y que lograron el voto para todas. Así que le voy a dejar la palabra a Gabriela para empezar y que nos cuente un poco de esta importancia, de por qué hoy una mesa así en medio de la Fiesta del Libro y de la Rosa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en esta mesa y compartir con Leticia Bonifaz y Paola Morán. El 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales, según la cual en los Estados Unidos mexicanos las mujeres disfrutarían de los mismos derechos que los hombres y podrían participar como electoras y candidatas en todos los procesos electorales del nivel federal, estatal y municipal. La publicación es de especial importancia para la efeméride y que es lo que estamos celebrando. A pesar de que las mujeres realmente no participaron en una elección federal, sino hasta 1955 que hubo elecciones para diputados, la única elección federal que fue en ese mismo año de 1953 fue en el estado de Baja California, que se formó en ese año. Entonces ahí sí hasta hubo una candidata que llegó a la Cámara de Diputados, pero fue solo, todavía pasó más tiempo y solo a mediados del siglo XX, ya después de la mitad, en 1958, fue cuando las mujeres tomaron parte en una votación presidencial en 58. La historia del sufragio femenino se conoce poco y les confieso
que yo hasta hace muy poco tiempo dudaba de que el voto de las mujeres y el activismo sufragista fuera un tema en la historia de México. Era un tema al que se le hacía el vacío entre especialistas, pero también entre el público en general. Era una especie de gaslighting, esa forma de abuso emocional que consiste en que en forma reiterada se niega la ocurrencia o la relevancia de hechos que sí sucedieron. La negación llega a tal punto que la persona víctima de abuso llega a dudar de su percepción de las cosas y de su propia cordura. El tema del sufragio femenino me ha interesado desde hace muchísimo tiempo. Conozco crónicas y recuentos, aún así, de época. Aún así, víctima de ese gaslighting, siempre vuelvo a las fuentes para verificar si las cosas efectivamente sucedieron y no son un resultado de una imaginación calenturienta y feminista. Bueno, no son un delirio. Todo lo que les vamos a contar hoy está perfectamente documentado. Y para tratar el tema esta tarde, en los pocos minutos que tenemos, dividí el tema en dos partes. Una es la historia legislativa propiamente, que es pues la efeméride. Lo que se celebra es la publicación del decreto en el Diario Oficial, que ya formó parte de la Constitución. Y la otra parte se refiere al activismo feminista, al activismo sufragista, que está presente pues como demanda desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. La profesora Bonifaz les va a contar más de eso, pero ya como una movilización política, pues cobra importancia después de la Revolución Mexicana. Algunos de estos aspectos, algo que siempre me ha impresionado de la historia del sufragio femenino en México es lo tardío que fue la reforma. ¿Tardío con respecto a qué? No digamos con respecto a Estados Unidos, 1919, ni Europa, sino con respecto a América Latina. Y les doy unas cuantas fechas nada más para tenerlo más claro. En Brasil, el sufragio femenino se estableció en 32, en Argentina en 47 y en Chile en 49. Y en México, un país que presume ser escenario de una revolución muy avanzada y muy importante que estableció derechos laborales y derechos agrarios, el reparto agrario, la igualdad de salario para igual trabajo, pero no reconoció la igualdad de derechos ciudadanos y electorales para las mujeres. Las mujeres tampoco fueron sujeto de reparto agrario hasta mucho tiempo después, pero bueno, esa es una cosa. Y al preguntarme, decía, bueno, ¿por qué este retraso? Pues sí, es que la Revolución Mexicana y los revolucionarios en su radicalismo menospreciaron a las mujeres más que en otros sitios. ¿Por qué? Porque se pensaba que las mujeres contenían como el germen del conservadurismo. Es una visión pues de algunos radicalismos que lleva a pensar que las mujeres son más susceptibles que los hombres a la influencia del clero, porque como todas y todos sabemos, las mujeres son más bien irracionales. La capacidad del raciocinio está en los hombres. Y bueno, este argumento pegó muchísimo, como si los hombres no fueran religiosos, o sea, como si la iglesia no fuera una institución que en toda su estructura y en toda su jerarquía, pues los integrantes son los curas. Entonces aquí era
la preocupación porque no vaya a ser que mi esposa o mi hija o mi novia le vaya a hacer más caso al cura que a mí. Y que en una de esas, bueno, pone en riesgo el futuro del país, el Estado laico, la Revolución Mexicana, el reparto agrario y los derechos laborales. Todo esto es parte de esta imaginación revolucionaria. Eso es lo que, desde mi punto de vista, explica lo retrasado del sufragio femenino en México, de la reforma a los artículos 34 y 115. ¿Te parece, Gaby, justo detenernos ahí Sí. para empezar también con Leti y hablar de por qué y dar contexto internacional y luego seguir con la historia legislativa? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Pues yo empecé a estudiar este tema justo hace 20 años en el Tribunal Electoral. Fue un poquito por encargo y después me apasionó. Y no coincido con Gaby en varias de las cosas que ahorita dijo, pero ella y yo platicamos muy seguido y ella misma me ha dicho que es muy difícil atreverse a decir algo como esta fue la primera mujer porque luego te aparece otra. Entonces, ¿cuál es, según yo, la historia después de que ya revisé durante años cómo se dio el voto de la mujer en México? Primero hay que ver el contexto internacional. México tenía muchísima comunicación con el mundo, mucha más de la que nos imaginamos en el siglo XIX, y las primeras mujeres que pidieron el voto se lo pidieron a Benito Juárez. Hay un grupo de mujeres que desde el siglo XIX pide el voto. Después, lo que decías, en las violetas de la Anáhuac aparece el tema del voto, pero la clave está en parte en el Congreso Feminista de Yucatán de 1916, y ese congreso se hizo buscando fundamentalmente 4 derechos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al sufragio. Y ahí estaba nada menos que Ermila Galindo. Y Ermila Galindo era la secretaria particular de Carranza. El Congreso de Yucatán se reunió en 1916 y el Congreso Constituyente se reunió en diciembre del 16. Estamos hablando que la reunión fue en enero y en diciembre se dio. Entonces, Ermila Galindo estuvo muy cerca del constituyente. Entonces, no sé, Gaby, lo que yo creo y lo que he visto de los escritos de Ermila Galindo es que ella consideró que no era necesario poner el voto de la mujer porque se podía resolver por la vía de la interpretación. Ahorita les explico por qué. Y esto lo repite Margarita Robles de Mendoza más adelante. ¿Qué significa? Que lo que dijo Ermila Galindo es: ¿por qué no podemos ser candidatas las mujeres? Porque no tienen derecho al voto. Pero ella dice, pero ahí dice que son ciudadanos los mexicanos que, habiendo cumplido 18 años, y ella dice, el lenguaje es que si dice mexicanos, estamos incluidas las mujeres. Entonces ella le apostó a una interpretación que no requería reforma. Y más adelante, en la entrevista que hace Margarita Robles de Mendoza a Portes Gil, le dice: ¿usted cree que es necesaria una reforma constitucional o solo basta interpretar que donde dice ciudadanos estamos incluidas las mujeres? Tan estaba convencida Ermila Galindo de que era así, que en las primeras elecciones que se dan ya con la Constitución del 17, ella participa como diputada. Y votan por ella, por un distrito de aquí de la Ciudad de México, y entonces ella da por sentado que pueden elegir a las mujeres conforme a la nueva Constitución, y entonces lo que pasa es que no gana, porque elige un distrito difícil y además porque gana el hombre con el que compite. Pero votaron por ella y ella fue candidata oficialmente. Después, la Secretaría de Gobernación aclara que donde dice ciudadanos y donde dice mexicanos no se refiere a las mujeres, pero por la vía de la interpretación. Y entonces, por eso, conforme a esa interpretación, es que Florinda Lazos León en Chiapas también es diputada. Y Elvia Carrillo Puerta en Yucatán es diputada, porque están interpretando a la Constitución, aunque no dijera expresamente que las mujeres podíamos votar. Esa es la historia más de abogada que descubro en este proceso. Más de interpretación, digamos, porque
si bien, Gaby, tú también has trabajado Hermila y las violetas del Anáhuac mucho, también a Laureana, ¿no? Sí, Laureana Wright de Kleinheinz, a quien yo siempre la nombro con sus dos apellidos, como ella afirmaba, porque ahora se ha puesto de moda corregirle la plana a nuestras personajes. Entonces, de repente, pues si firmaban con su nombre de casada, es porque pues así las debemos nombrar, ¿no? Entonces, Laureana Wright de Kleinheinz, en las violetas de la Anáhuac sí se tocó el sufragio femenino, no propiamente como una demanda, pero bueno, Hermila Galindo sí, claro, crucial, qué bueno que sale a colación y estoy de acuerdo casi con todo, Leti. Solo lo que yo agregaría es que Hermila Galindo sí presentó, ella era taquígrafa, tenía un verbo que ya hubieran querido alguno de los conocimientos. Una oratoria que, bueno, yo creo que discutir con Hermila Galindo, en fin, pero ella presentó un memorial al Congreso Constituyente. Un memorial es una petición. ¿Por qué? Porque ella estaba chambeando en Querétaro, a ella le pagaban como era taquígrafa, era profesora de taquigrafía, además de una lectora de amplios vuelos. Y bueno, si bien ella participó en la organización de los congresos de Yucatán, lo hizo a distancia, sin internet, porque no fue a ninguno de los dos congresos feministas de Yucatán, sino todas sus redes políticas y su grilla le permitió tener influencia en Yucatán, y ella estaba trabajando en Querétaro desde finales de 16, y bueno, sí presentó este memorial que para hacerlo, para ver si pasaba, a ver si chicle y pega, dijo, bueno, no va a ser el sufragio femenino universal, sino va a ser un sufragio restringido a las mujeres que sepan leer y escribir. Esto es algo de los revolucionarios, o sea, pues sí, esta es una revolución popular y estamos por el pueblo, entonces no podemos restringir el sufragio, solamente se los podemos restringir a las mujeres. Y no las mencionamos. Y sí, la interpretación, pues sí, también estuvo ahí, se reformaron la legislación electoral, solo que yo sepa, de Chiapas y de San Luis Potosí. Más bueno, allá de la interpretación, o sea, y del antecedente de Yucatán, ¿no? En 1916, o sea, 1925 es cuando Chiapas les da derecho a las mujeres de votar en las elecciones municipales, ¿no? Así es, y no se ha reformado ese artículo, ahí sigue. Ahora, lo interesante, que es la segunda parte de lo que trató Gaby, es por qué nos retrasamos en relación al mundo y en relación al resto de los países de América Latina. Porque efectivamente los años 30 eran los años clave para la reforma y no se dio en México, porque esto que dijo Gaby no solo lo pensaban, sino lo dejaron escrito cuando el general Cárdenas, que tiene muchos méritos y fue un gran presidente, fue el que le dio miedo dar el voto a la mujer, no obstante que en las calles estaba la exigencia del voto a la mujer después de la interpretación de que no estaba permitida. Al general Cárdenas le dijeron que en España, en la España republicana, le acababan de dar el voto a las mujeres y había ganado el Partido Conservador. A Cárdenas le dio miedo que si las mujeres participaban, iban a votar por el partido de derecha y podía perder la elección, y es cuando, no obstante que la reforma ya había sido aprobada, Cárdenas hace lo que llamamos el veto de bolsillo, que es lo guarda y no lo publica. Entonces, si algo tiene el general Cárdenas que no vio a futuro, pues fue que debió publicar en aquel momento sin miedo, pero tuvo miedo. Y luego obviamente Ávila Camacho lo sigue dejando en el cajón, ¿no? Y llegamos a cómo se saca del cajón, o sea.
En la época de Lázaro Cárdenas, de las mujeres más activas era justo Margarita Robles de Mendoza. Seguramente si buscan en internet sufragio femenino va a aparecer ella con carteles, porque fue la más terca de todas las sufragistas mexicanas, Margarita Robles de Mendoza, fue la insistencialista, diríamos ahora, y llegó un momento en donde parecía que ya no se había logrado, vino la guerra, estábamos ya en otras condiciones, hasta que Miguel Alemán dice que va a dar el voto a las mujeres y se reforma el 115 constitucional, pero se los da solo a nivel municipal, para que vaya probando si somos capaces de decidir y de elegir poquito a poquito. Entonces, por esa razón, se da el voto a nivel municipal con Miguel Alemán, y es hasta Ruiz Cortines, justamente lo que estamos conmemorando, hace 70 años apenas que tuvimos completo el derecho a votar. La primera mujer que vota es la esposa de Ruiz Cortines, doña María Izaguirre. Hay fotos de ella ya como la primera mujer que emite un sufragio. Volviendo a la efeméride, por eso se vuelve tan importante la publicación del decreto, porque el otro, el de la época de Lázaro Cárdenas, pues sí, como dijiste, el veto de bolsillo, que en términos formales, pues eso es medio aberrante, porque en una democracia es muy aberrante, pero pasa en democracias autoritarias. Y la reforma se aprobó en la Cámara de Diputados. Se aprobó, se tardó un poquito, en la Cámara, ¿ves primero senadores o diputados? Senadores y diputados. Y lo último que faltaba era publicarla en el diario oficial. Y bueno, esta historia que yo les estoy contando así con verdadero azoro, o sea, a eso me refería yo con el gaslighting, como que nadie dice, oigan, ¿cómo que eso pasa en un país con una constitución y con una peculiar democracia y nadie dijo nada? No solo nadie dijo nada, sino que es un tema que nos ha sido parte de la historia política del país, lo mismo que las feministas, las sufragistas, que fueron muy empeñosas. Una cosa que me hace mucha gracia de Margarita Robles de Mendoza, que me cae súper bien, es que ella viajó mucho a América del Sur y iba con su marido, y su marido, él también se ponía el señor Robles. Era un personaje. Y todas fueron terquísimas. La doctora Esther Chapa, universitaria, egresada de la UNAM, una de las primeras médicas, comunista y después muy apoyadora de la Revolución China, desde 1938 hasta 1953, iba año con año, iba a hacer un numerito en la Cámara para llamar la atención sobre eso que hizo Cárdenas. O sea, por un lado, Cárdenas presentó, presionado por las circunstancias internacionales y nacionales, presentó la reforma al Congreso y luego ya, ay no, pues siempre no. Por cierto, en España eso que nada más le vinieron a contar a Cárdenas, porque no es cierto que por el voto de las mujeres se haya perdido la República. Eso es un mito más. Entonces, bueno, pues esa es la historia digamos, del sufragio femenino, la parte más formal, y luego el activismo está lleno de personajes como Hermila Galindo, como Margarita Robles de Mendoza, como Esther Chapa. Alguna ya pasó a la historia de bronce. Hermila Galindo ya está en el billete de 1,000 pesos, pero triste, y tiene por ahí una escultura, pero tristemente sus papeles y aún la revista que publicó y de la que fue directora sigue en manos privadas. A eso me refiero con y no la podemos consultar porque está ahí guardada y no está donde debería de estar, que es en ese maravilloso, el maravilloso recinto que está allá atrás, que es la Biblioteca Nacional.
Entonces, bueno, pues eso creo que es la historia que nos convoca hoy. De todas esas mujeres, la verdad es que haría falta biografías, pero bueno, como dicen, porque de Hermila Galindo sí, ya está con letras de bronce, pero de Esther Chapa o de Margarita Robles de Mendoza, ¿no? Y luego poner entonces, claro, mucha atención en por qué la importancia y por qué cuando se dice que conmemoramos el 17 de octubre de 1953, es la conmemoración de la publicación en el Diario Oficial, justamente por todo esto que había pasado antes. Pero, ¿qué sucede después de esta publicación y cómo las primeras elecciones en donde ya participan? ¿Cómo suceden las primeras elecciones en donde ya participan mujeres? Es muy curioso que las mujeres están pidiendo el derecho al voto, votar y ser votadas, pero durante muchos años muy pocas mujeres querían ser candidatas. Y la pregunta es ¿por qué? Y básicamente había lo que hoy llamamos violencia de género. Casi siempre a la mujer que participaba en política se le veía mal. Eran mal vistas porque eran revoltosas. Es más, en el discurso de Miguel Alemán dice, y ojalá cuando la mujer participe en política que no pierda feminidad, dice en su discurso, ¿no? Bueno, entonces en algún momento de la historia empezamos a ver que algunas mujeres participan, pero las contamos con los dedos hasta que hubo que poner cuota, decir a los partidos políticos tienen que proponer mujeres. Es que no hay, nunca hay, nunca. Entonces se les va a dar dinero para que formen cuadros y haya mujeres. Y para mí sería muy relevante, me saltaría hasta los 70s con doña Griselda Álvarez, que es la primera gobernadora en 1979. Ya estamos hablando de López Portillo. Y Griselda Álvarez llega y le dice primero a Reyes Heroles, secretario de Gobernación, quiero ser gobernadora. Y en su biografía dice que Reyes Heroles le contesta 7 veces que no. No, 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 no y no. ¿Por qué? Y le dice, porque tú puedes estar preparada, pero el pueblo de Colima no. Que ha sido el argumento de siempre. México no está preparado para, aunque haya mujeres preparadas. Entonces, doña Griselda se va a ver directo a López Portillo y López Portillo le dice, ¿cuándo inicias tu campaña? O sea, le dio la luz verde de inmediato. Y si conocen Colima, está una estatua del rey Colimán que amaneció con delantal y mandil como una burla de que iban a tener una mujer gobernadora. Las cuotas se tuvieron que establecer lentamente hasta que hoy llegamos a la regla de la paridad. Pero no sé si Gaby tiene algo más. Antes de llegar a la paridad, que nos interesa porque es qué está pasando hoy, y eso además es un debate muy actual, seguramente lo han visto en los medios, un poco, Gaby, hablar también de la percepción de la feminidad y de la mujer, porque tú lo has trabajado mucho en la historia de México, ¿no? Sí, hay una percepción pues de rechazo hacia las mujeres políticas. De hecho, la mujer política se ve así como algo aberrante y por eso pues casi no se le presta atención en la historia. Pero a partir de que las mujeres pudieron ser candidatas y pudieron tener cargos de representación en el Congreso, llegaron a ocupar solo un 3%, y esto no aumentó, o sea, se mantuvo así. Ve uno el número de senadoras, el número de diputadas, y eso que pues tenían que, ya México estaba presumiendo a nivel internacional que ya había igualdad de derechos para las mujeres y se quedó estable, 3%. Eso fue hasta que con la transición democrática se establecieron precisamente las cuotas. ¿Qué son las cuotas? Decir, obligatoriamente los partidos políticos tienen que postular candidatas. Y ahí ha habido muchísimos cambios y que obligatoriamente, porque si no, van a decir que no hay mujeres y ustedes se siguen proponiendo y poniendo obstáculos a las mujeres para participar en política. Justamente uno de esos obstáculos es esta cultura que considera que las mujeres
pierden sus cualidades femeninas o van a descuidar al hogar si participan en política, como si el hogar no fuera responsabilidad de todo mundo, como si los trabajos de cuidado no nos correspondieran a unas y a otros. Entonces, bueno, creo que eso nos pone en esta situación de por qué fueron indispensables las cuotas, es decir, un cierto porcentaje de candidatas hasta que llegamos a la paridad para medio tratar de equilibrar el número de representantes hombres y de representantes mujeres. Es como decir, bueno, a las personas que tienen menos estatura, pues les ponemos un banquito. A mí pónganme un banquito porque no alcanzo, para que los dos estemos en el mismo nivel de conversación y de intervención en los asuntos públicos. Y ahí tocas muchos temas, las cuestiones del cuidado, que también está en debate actual, ¿no? ¿Quién se encarga del cuidado? La paridad y la equidad, la diferencia entre paridad, equidad, igualdad. Pero hay un punto que me gustaría que nos contaran. Una vez que se establecen esas cuotas y que se están haciendo la formación de cuadros, ¿cuántos años pasan para lograr llegar a donde estamos? Me gustaría que nos contaran un poco, porque ahora hay cierto retroceso, o podríamos decir que quitando esas cuotas de paridad habría cierto retroceso. Nos llevó nada más medio siglo. O sea, poquito. Sí, poquito. ¿Por qué? Porque el Año Internacional de la Mujer fue clave, porque uno de los temas del Año Internacional de la Mujer es la participación política de las mujeres. Y se crea un órgano en el que yo participo hoy, que es la CEDAW, que es el que va a vigilar que en todo el mundo haya participación política de las mujeres. Pero desafortunadamente, este medio siglo no podíamos avanzar. Esos números, pasamos del 3%, luego a un 12%, luego fue obligatorio el 30%, hasta que alguien dijo, ya vamos por el 50%. ¿Y por qué vamos por el 50%? Porque somos la mitad del mundo, sencillamente. Y porque aquí en la universidad los salones de clase están mitad y mitad de hombres y mujeres, o a veces somos más en algunas facultades. Pero a nivel de la representación política, hoy en día la Junta de Coordinación Política es de puros hombres. Aunque haya una legislatura de la paridad, quien toma las decisiones, allí volvemos a no estar. Hubo gente muy importante, como doña María Lavalle Urbina, como la propia Amalia Castillo Ledón antes, pero seguían siendo mujeres excepcionales y a veces repetían los roles masculinos. ¿Y de qué se trata hoy? De que la visión que tenemos, una visión distinta y complementaria, llegue y esté presente. Porque no sé si Gaby coincide o no conmigo, pero para mí, presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género. Es decir, no es solo que llegue una mujer y ya hay una mujer, sino cómo piensa ella, porque puede haber hombres mucho más comprometidos con la lucha de las mujeres. Pero entonces se trata de que vayamos teniendo esa formación y que vaya acompañado de algo que ya Gaby dijo, que es todo el tema de los cuidados. Porque un hombre puede estar tranquilo en su curul, dedicado a lo que está, y la mujer está en su curul, pero pensando en la ropa, en la tarea, en los uniformes, en el lunch y todo lo demás, y entonces pues no está igual la cosa, porque hicimos todo el esfuerzo para estar en el espacio público, pero lo importante es que también haya un complemento en el espacio privado en igualdad de circunstancias. Claro, y es verdad, o sea, ser mujer no quiere decir ver con perspectiva de género. Una de las especialistas nos decía, es ver con unos lentes morados, o sea, es ver el mundo desde otro lado, desde otro color, ¿no? Incluso. Y antes de pasar al debate actual, porque ya me dijeron por acá que nos quedan 15, 10 minutos, a mí me gustaría, tú nombraste a Amalia Castillo Ledón, y es una de tus personajes, Gaby, entonces no me gustaría irnos de esta mesa sin hablar de ella. Sin hablar de Amalia de Castillo Ledón, porque, bueno, Amalia tuvo una brillante trayectoria política dentro del país y también en el ámbito internacional. Yo creo que me inhibí con Amalia de Castillo Ledón porque la profesora Leticia Bonifaz es integrante, es representante por México de la comisión, ¿cómo se llama? Pero es desatado, es la comisión. Comisión
para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el organismo internacional, digamos, que contribuyeron a través de la historia, que no es propiamente el sufragio femenino, pero sí tiene que ver. Amalia de Castillo Ledón participó en la Comisión Interamericana de Mujeres y con otras latinoamericanas. Esta es otra de esas historias a las que se han omitido y que uno dice, ¿a poco de veras es cierto? Sí, fueron 3 latinoamericanas las que propusieron que la Organización de Naciones Unidas, y en su Carta Constitutiva y la Declaración de Derechos Humanos, incluyera desde los primeros párrafos la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Comúnmente se piensa que esto viene de Estados Unidos, pero eso no fue así. Fueron Amalia de Castillo Ledón, una brasileña y una dominicana, quienes promovieron este discurso y este lenguaje que explícitamente incluía a hombres y mujeres, los derechos de hombres y mujeres en los organismos internacionales. Antes de eso, en la conferencia de Chapultepec, Amalia de Castillo Ledón también propuso y logró que hubiera una especie de cuotas, justamente unas cuotas para las delegaciones internacionales que mexicanas, de tal manera, creo que era en ese momento el 30%, y estamos hablando justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946-47, que hubiera un porcentaje de mujeres que fueran integrantes de las delegaciones internacionales. Entonces, bueno, Amalia Castillo Ledón tiene muchos ángulos. Ella, y esto es algo divertido, porque era representante de México en Washington, ante la Comisión Interamericana de Mujeres, y al mismo tiempo operó la reforma que estamos celebrando hoy a distancia, con sus contactos en la élite del poder. Pues ahí hizo los arreglos necesarios para que Ruiz Cortines, desde su campaña, anunciara su compromiso con el sufragio femenino. Por cierto, el decreto que se publicó en 53 no fue el mismo que se guardó en el cajón. Le hicieron unos pequeños cambios para que ya fuera una redacción nueva, que fue la que presentó Adolfo Ruiz Cortines al Congreso y que ya se aprobó sin mayor discusión. Y hablando entonces de los organismos internacionales, bueno, no sé si quieras agregar algo sobre Amalia Castillo Ledón, porque yo sé también que la has trabajado, ¿no? El tema que dice Gaby es muy importante, porque en el ámbito internacional, Cárdenas no permitió, como les dije, que pasara la reforma, pero nombró a la primera mujer ministra plenipotenciaria en Colombia. Entonces le preguntaban, ¿no eres ciudadana y eres embajadora? ¿Cómo se entiende eso? Y así fue, porque Palma Guillén se fue a representarnos primero a Colombia y después a Dinamarca, ni siquiera siendo ciudadana. Ya cuando nombraron a Amalia Castillo Ledón ya era ciudadana. Pero ¿cuál es la importancia de los organismos internacionales? Que cuando nace la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, también va Palma Guillén a representar a México en algún momento, pero es que esta discusión de la que dice Gaby fue no solo en el derecho en sí, sino desde el nombre, porque lo que se iba a aprobar era la Declaración de Derechos del Hombre, y las latinoamericanas dijeron, aquí por hombre nos van a volver a excluir y decir que no estamos. Entonces se puso Declaración de Derechos Humanos. Por primera vez se puso así y el mérito se le da a Eleanor Roosevelt porque ella lo presentó. Pero efectivamente estuvo sin representación oficial de México, Amalia Castillo Ledón, y con representación oficial por República Dominicana, Minerva Bernardino, y por Brasil, Berta Lutz. Ellas fueron las que impulsaron esto a nivel internacional. Que también sería interesante saber más de ellas, pero bueno, como ya por aquí me están diciendo que nos quedan casi 5 minutos, creo que vale la pena pues llegar al hoy. Me encantaría seguirlas escuchando en la parte histórica, pero
¿Cómo está México hoy con respecto a los organismos internacionales? Un poco para seguir el tema. Y luego, ¿qué ha pasado? Que hemos visto muchos reclamos en las redes a las diputadas que están votando contra la paridad. Bueno, ¿cómo está México hoy en el mundo? México está muy bien en este tema. En violencia estamos mal, pero en paridad y representación estamos muy bien. ¿Dónde está el rezago en México? En el medio rural, porque muchas mujeres indígenas no pueden participar por los usos y costumbres y las restricciones patriarcales que tienen en sus comunidades. Pero cuando garanticemos que también las mujeres indígenas puedan participar en las mismas condiciones, México estaría calificado con palomita en los temas de representación. Representación. ¿Y estos reclamos que se han dado ahora a las diputadas por la paridad? Lo que pasa es que recientemente hubo una iniciativa que afortunadamente no pasó, que iba a cambiar las reglas no solo de las mujeres, sino de todos los grupos que tienen atención diferenciada, porque hoy hay un derecho a la igualdad con diferencia, que se entiende difícil, pero está representado lo que llamamos la interseccionalidad en los derechos, las personas indígenas, toda la población LGBTI, las personas incluso los migrantes, todas esas personas estaban como consideradas también con ciertas cuotas en parte de un artículo que rompe con la paridad. Entonces, el 50% ya no se debe discutir, así se queda. Y de ese 50%, en hombres y mujeres se deben seguir dando la parte que corresponde, por ejemplo, a indígenas y así. Muy bien. Bueno, y ahora, como estamos en esta fiesta de libros, ya para cerrar, me gustaría, sé que hay mucho tema para hacer libros, pero ¿qué libros recomendarían sobre este tema? Yo, bueno, quiero, por supuesto, hablar y dar el título exacto del libro de la doctora Gabriela Cano, que pueden además, adquirir en el stand del INE, Historia del debate público en torno al sufragio femenino en México, publicado por el INE. Pero, ¿qué nos recomendarían a ustedes para entrarle al tema por medio de los libros, bueno, aprovechando esta fiesta del libro y de la rosa? Yo creo que de Enriqueta Tuñones, ¿no? El derecho a votar. No me acuerdo la editorial, pero el de Enriqueta Tuñones es el más completo, creo yo. Y hay biografías especializadas de muchas mujeres, pero en Elena Arizmendi vemos parte de la historia. Yo conseguí en Mercado Libre un librito de la propia Margarita Robles de Mendoza. Si le buscas, ahí están las mujeres. Se llamaba Elena Arizmendi, es el libro de la doctora Gabriela Cano, que por cierto a mí me hubiera encantado editar, pero lo tiene Tusquets, o sea que lo pueden conseguir en Planeta. No sé, está totalmente agotado. Estamos preparando la edición revisada y yo creo que hay muchos libros por escribirse. O sea que en el libro del INE se consigue en línea, es un folleto de divulgación, ese es muy fácil de encontrar. Pero a veces se nos olvida, y ahí este azoro, que la historia de las mujeres es tan compleja como la historia protagonizada por hombres. Es decir, que no va a haber un libro, sino que necesitamos muchos libros más. Una Vindictas histórica, por ejemplo, donde podría estar el libro de Margarita Robles de Mendoza o el libro de La mujer es ciudadana, que es una activista de los años 30, que ahora recordaré su nombre. Sí existen crónicas de época, existen y artículos de opinión que se podrían dar a conocer con nuevas introducciones para poder hacer esos libros, porque no están esos libros, porque primero por esa duda que uno dice, ¿de veras esto es importante? ¿De veras pasó? Y después, porque hay que hacer mucho trabajo intermedio. Antes de llegar a los libros acabados, ahí hay muchas publicaciones por hacerse. Sí, mucho. También el de las violetas de la Náhuac, que se podría… Se podría hacer una edición de Violetas de la Náhuac, pero en este momento, ¿qué editorial, a lo mejor hay alguna, hace una edición facsimilar de Violetas de la Náhuac? Como el fondo en su momento hizo ediciones de las revistas literarias.
En la Biblioteca del Colegio de México, por cierto, hay un recurso electrónico que es una historia de las revistas literarias y culturales de mujeres. Esto es un material electrónico que es gratuito y accesible. Leti, tú querías. Sí, estaba diciendo que se estaban subastando los periódicos de las Violetas de la Anáhuac y el canciller Marcelo Ebrard pidió que lo adquiriera la Cancillería. Ya la tiene la Cancillería y lo que tendríamos que ver es contigo o cómo, pero el material lo tiene ya resguardado el acervo histórico de la Cancillería. ¿Cómo difundirlo? Que eso, bueno, nos queda, creo que esta mesa nos deja tareas, un Vindictas histórico me parece fantástico, biografías, podríamos hacer toda una colección también, pero estamos ya a 2 minutos de cerrar, entonces les agradezco mucho a Gabriela Cano, Leticia Bonifaz y les doy la palabra si quieren para hacer breve comentario de cierre. Pues yo pasaría a la iniciativa esto, si la Cancillería ya tiene Violetas de la Anáhuac, bueno, el siguiente paso es la edición facsimilar, el siguiente paso es sacar de las manos privadas la revista de Hermila Galindo, La Mujer Moderna, para hacer también una edición facsimilar y puede ser electrónica y hacer todos estos materiales accesibles. Y la otra recomendación, si estamos en plena feria del libro, que sigamos leyendo y rescatando historias aisladas de mujeres y muchas mujeres que rescataron a otras mujeres, y sobre todo la propuesta con la que cierro el artículo de ayer del Universal es que esos libros también deben ser parte de la formación en las escuelas, porque luego solo es una historia parcial, no está completa. Y en el momento en que todos estos libros que ya tenemos se incorporen, en ese momento vamos a tener por fin una historia completa. Sí, hay que leer, mujeres, y entonces aquí aprovecho la recomendación para leer la colección de libros UNAM, Vindictas, pueden encontrarlas justo en el stand de Libros UNAM, y agradecerles su participación en esta fiesta del libro y de la rosa que cumple 15 años, enhorabuena, muchas gracias a ustedes y al público que nos ha seguido por TV UNAM. Muchas gracias, gracias a todos y a todas.